5.2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. En el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera, firmado por el Gobierno y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012, está estipulado de manera específica que el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse. El Gobierno Nacional, en representación del Estado colombiano, reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y de quienes trabajan por esta causa. Es deber del Estado colombiano promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un enfoque diferencial y de género, atendiendo a los principios de igualdad y progresividad, y garantizar el derecho a la paz, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto. Por su parte, las FARC-EP reiteran su irrestricto compromiso con los derechos humanos y se comprometen a que tanto sus integrantes como la organización que surja de su tránsito a la vida política legal promuevan y respeten las libertades individuales y los derechos humanos de todos y todas, así como la convivencia pacífica en los territorios. El acuerdo en su conjunto debe contribuir a construir una visión compartida sobre la necesidad de respeto de todos los derechos humanos. El Estado trabajará para garantizar la plena satisfacción de los mismos en sus dimensiones de universalidad, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, como base de la justicia y materialización del reconocimiento de la dignidad humana. En el nuevo escenario de construcción de paz y de apertura democrática, la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos, más allá de su enunciación, contribuirán a materializar los derechos de todos y todas. Se trata también de promover que todos y todas los colombianos y colombianas hagamos conciencia de los derechos de los otros y las otras, y nos comprometamos con su respeto y la promoción de relaciones de convivencia y coexistencia social, sobre la base de la tolerancia y el respeto a las diferencias, en especial las diferencias de pensamiento, incluyendo el pensamiento crítico, para así sentar las bases de la reconciliación, la no repetición y la construcción de paz. El compromiso del respeto y promoción de los derechos humanos en el proceso de la reconciliación que se adelante como parte del logro de paz supone el reconocimiento de la necesidad de adelantar políticas públicas de promoción de una cultura política, democrática y participativa, de respeto a los derechos humanos. Además, dicho compromiso implica el respeto de la diversidad cultural y étnica. El fin del conflicto constituye la mejor oportunidad para materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En general, asegurar la satisfacción plena de los derechos humanos de todos y todas, incluyendo los de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, la población LGBTI y los defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarias, lo cual implica además la adopción de medidas de acción afirmativa para garantizar de manera plena los derechos de quienes han sido más afectados por el conflicto armado. La paz como derecho fundamental de todos los ciudadanos es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos. El escenario del fin del conflicto permitirá garantizar la cultura de la legalidad, el libre debate de las ideas, la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones en la toma de decisiones, el respeto por quienes piensan distinto y por el ejercicio de la oposición, la profundización de la cultura de los derechos humanos, la protección de la diversidad y la autonomía cultural, el fomento de la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, la inclusión social, el bienestar y el buen vivir de la población, la justicia social, la superación de la pobreza, la protección del medio ambiente y el enfoque territorial en la implementación de las políticas públicas. En el marco del respeto y la promoción de los derechos humanos se reitera el compromiso de hacer efectivos los derechos que en esta materia contienen la Constitución Política de 1991, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En particular, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas. 5.
5.2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de promoción de los derechos humanos. Promoción del respeto de los derechos humanos y de una cultura de derechos humanos para la construcción de la paz y la reconciliación. Fortalecimiento del sistema de información de la situación de derechos humanos, teniendo en cuenta los avances del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de la situación de derechos humanos a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta el sistema de alertas tempranas. Fortalecimiento del proceso de implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos mediante, entre otros, la inclusión del acuerdo final y del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. La articulación con los programas de promoción de cultura política, democrática y participación del punto 2, participación política, apertura democrática para construir la paz. En particular para la suspensión de la estigmatización asociada al conflicto. El fortalecimiento de las medidas de educación no formal a través de la puesta en marcha de campañas públicas de reconocimiento de los derechos humanos y prevención de su violación. 5.2.2 Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y sus organizaciones. Por otra parte, el Gobierno Nacional, reconociendo la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos, se compromete a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, en particular las que trabajan en contextos rurales, en el marco de lo ya acordado en el punto 2, en relación con las garantías para las organizaciones y movimientos sociales, garantías de seguridad, informes, diagnósticos y recomendaciones. Para ello, en el marco de lo acordado en el punto 2, participación política, se elaboran de manera concertada con las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a las que realizan su labor en contexto de ruralidad, un protocolo para su protección integral. El Gobierno Nacional fortalecerá la coordinación con la Fiscalía General de la Nación para el impulso y seguimiento, caso por caso, a las denuncias e investigaciones por violaciones a los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Se harán informes públicos de avances cada 3 meses. 5.2.3 Prevención y protección de los derechos humanos. Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales que, teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos de política existentes, permita ajustarlos a las necesidades de un escenario de construcción de la paz. De acuerdo con lo aprobado en el punto de participación política, se adoptarán las medidas y ajustes normativos necesarios para dar garantías plenas para la movilización y protesta social, como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la posición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades. Creación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de los derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz. La Defensoría del Pueblo y representantes de las organizaciones de derechos humanos acordarán su composición y fundamentación. 5.3 Acuerdo complementario sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En el Tribunal para la Paz ejercerán la magistratura un mínimo de 20 magistrados o magistradas colombianos y 4 magistradas o magistrados extranjeros. En las salas de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz ejercerán la magistratura 18 magistradas o magistrados colombianos y 6 magistradas o magistrados extranjeros. Las magistradas o magistrados no tendrán que ser jueces de carrera en sus respectivos países y no se les aplicará ninguna limitación de edad. El mecanismo de selección escogerá a los anteriores magistradas o magistrados, un total de 48, de los cuales 38 serán nacionales y 10 serán extranjeros o extranjeras, y hasta un tercio más, un total de 16, de los cuales 12 serán nacionales y 4 serán extranjeros, que deberán estar a disposición como magistrados o magistradas, suplentes o sustitutos. El presidente formalizará el nombramiento y posesionará a los magistrados
de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como al director de la Unidad de Investigación y Acusación. En caso de que se requiera, el plenario de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz hará los nombramientos necesarios de la lista de magistrados o magistradas suplentes o sustitutos seleccionados por el mecanismo de selección. La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz estará integrada por un mínimo de 16 fiscales, de los cuales 12 serán de nacionalidad colombiana y 4 serán de nacionalidad extranjera. Los y las fiscales no tendrán que ser fiscales de carrera en sus respectivos países y no se les aplicará ninguna limitación de edad. Los y las anteriores fiscales, un total de 16, y hasta un tercio más 5 fiscales, de los cuales 4 serán nacionales y 1 será extranjero, que deberán estar a disposición como fiscales suplentes o sustitutos. Serán nombrados y posesionados por el director de la Unidad de Investigación y Acusación, quien tendrá plena autonomía para seleccionar y nombrar a los demás profesionales que requiera para ser parte de la unidad.